Yo pienso que quien no revisa el pasado tiene la posibilidad de caer 1000 veces en errores precisamente por no tener el cuidado de revisar lo que pasó antes. Hay una serie de factores que hace que la memoria histórica tenga un lugar preponderante en los quehaceres humanos. Bueno, nosotros llegamos, digo nosotros porque fuimos un grupo de profesores, todo lo que está del sector de Juan Moya hacia allá, y aquí Santa Julia, que llega casi hasta los terrenos que eran de la Universidad de Chile, llegamos como profesores, que formamos una cooperativa. Esa época era la época de Eduardo Frei Montalva, en que las cooperativas eran un medio muy importante para conseguir habitación, ¿ya? Bueno, y por ese lado nos organizamos, formamos la cooperativa que se llamaba Confraternidad del Magisterio y partimos. Profesores de las escuelas industriales especialmente, institutos comerciales de esa época, y nos vinimos a formar esto. Vecino aquí en este sector desde el año 60. La familia Quiroga, que habitaba una casa en Los Almendros, inmediatamente contiguo al parque, llegó a vivir el año 55 a ese lugar. Y para el año 55 no existía el parque, sino que existía un gran tranque seco que se llenaba de yuyos en el verano, pero el parque no existía. No, mis papás llegaron a Chile el año 46. Después llegó mi mamá con mis 2 hermanos el año 47. Vivíamos en 10 de julio, mi papá tenía un local allá de tela. No sabían ni palabra de español hasta que después aprendieron. Y después de 20, 30 años nos vinimos acá a Ñuñoa a vivir. Bueno, nosotros llegamos acá con mis padres hace como 60 años. Ellos eran profesores los dos. Mi mamá era profesora básica y mi papá era profesor de educación física. Ahora, esto era la chacra Santa Julia, ¿ya? Aquí no había calles, ¿ya? Había chacras. Desde los presidentes hasta Espucia, ¿ya? Y lo más importante fue cómo conseguíamos los terrenos, reubicaban la gente que estaba acá, y ahí empezamos. Cuando nosotros llegamos acá, no había casi ninguna de estas casas. El barrio llegaba hasta Monkever, que antes se llamaba La Plaza, y de ahí para allá estaba la viña. O sea, las calles llegaban hasta aquí, hasta Agustín Andrade. De ahí para atrás eran perales. Todo estaba lleno eran perales y árboles frutales. No existía Avenida Grecia, no existía nada de eso todavía. Si tú vas por Juan Moya, bajando hacia el sur, o bajando por los jardines hacia el sur, la urbanización llegaba hasta donde está la Junta de Vecinos actual, hasta ese lugar. Después venía la chacra. No existía la Avenida Grecia todavía, ni mucho menos. Es más, nosotros nos íbamos al Estadio Nacional caminando por la acequia que era paralela a lo que hoy día es la Avenida Grecia. La Avenida Grecia recién se empieza a construir, yo calculo que tiene que haber sido sobre fines de los 60, inicio de los 70, los primeros tramos de la Avenida Grecia.
la ciudad por este sector llegaba hasta un muro que terminaba en Macul, que había sido prácticamente el muro en donde pasaba un canal. Y aquí, en este sector, estaba el estacionamiento de una pequeña micro, la número 20, que recuerdo que nos hacía el recorrido, muy curioso y muy importante para nosotros, porque de aquí partía y se perdía a veces por ir a Raza. Y lo interesante era que en la 20 iba colmado de puros estudiantes de este sector. 20 Eduardo Castillo Velasco. Era el terminal aquí en esta calle, daba la vuelta aquí. Era la única locomoción que teníamos. Y bueno, la panadería Los Cerezos existía, eso sí, en esa época, la que está ahí en Los Almendros. Y bueno, en general había muy poca construcción de casas por este lado. Aquí al frente de Grecia, con Juan Moya, todo eso era un peladero. Y ahí se armaban las ramadas para el 18. Los 18 de septiembre se llenaba de ramadas y cosas por el estilo. Esos eran terrenos nomás, ¿ya? Eran terrenos como muy sin nada casi. Y de hecho nosotros, por ejemplo, teníamos un club de fútbol que la cancha nuestra estaba ahí, ¿ya? Bueno, nos abastecíamos de los choclos, de todas las verduras y las cosas de la chacra que había ahí. De hecho, era una chacra que tenía un rondín que cuidaba esas instalaciones a caballo y con una carabina. Y a caballo. Lo sabíamos porque nosotros entrábamos a robar peras. Entonces había que tener cuidado con el rondín porque él nos podía expulsar. Yo me acuerdo que nosotros llegamos aquí después del Mundial del 62, de todas maneras. Y el parque no estaba todavía, el parque Juan 23. También en algún momento se empezó a construir, me acuerdo que fuimos a la inauguración. El parque se comienza a construir, calculamos nosotros el año 63, 64, más o menos. 63, 64 se comienza a construir de la mano del arquitecto y urbanista Álvaro Kovacevic, que no solamente era arquitecto y urbanista, sino que también era cineasta. Él hace una linda película que se llama Morir un poco, que tiene una particularidad porque la parte final de la película está enfocada en la cascada que tenía la entrada del parque. La entrada por la parte de Dula Almeida tenía una cascada de 12 metros. Se construye el parque en toda su extensión, desde Dula Almeida hasta Castillo Velasco, con el Gran Parrón, que ese parrón corresponde al parrón original que era la casa patronal que estaba en esa zona. Desde Castillo Velasco hasta Dula Almeida está la parte de los juegos infantiles, pero también estaban los espejos de agua. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 espejos de agua que le daban un aire decorativo muy potente al parque, muy potente, con azulejos también seleccionados por el mismo Álvaro Kovacevic para colocarlo en el piso. Y la parte final es la parte donde está solamente el parque con el teatro griego al final. Un teatro griego muy completo, hasta con camarines. En ese teatro griego tenía una vida cultural bastante activa los fines de semana, los días sábado, domingo, de nuevo hablando de 66, 67, 68, por esos años, donde cantó y cantaba Hilda Parra, la hermana de Violeta, los mismos de Neuschwander, actividades teatrales también, mucha actividad concatenada con la actividad artística que estaba desarrollándose en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Casa de la Cultura cuyo director artístico en esos años 66-67 era Víctor Jara. El teatro griego empezó a tener poca relevancia y la parte artística y cultural
se desarrollaba básicamente en la Casa de la Cultura. Después vino la construcción, ¿no es cierto? Y las casas se empezarían a entregar por allá por el año 69. Y una buena parte de las casas, la mayor parte, el 90% tal vez se entregó y el otro quedó a medias, pero solamente los pisos faltaban. Pero la construcción, si ustedes la ven acá, ya llevamos ¿cuántos? Del 70, 50 años, un poco más. Estas casas han pasado como por varios terremotos y ni una... ni que ver, firme, o sea, realmente fue una buena construcción. Me acuerdo que mis papás empezaron a construir la casa, el primer piso, después estuvo parada la construcción un tiempo porque se les había acabado la plata que tenían, así es que tuvieron que hacer otro préstamo y de ahí siguieron como a los 2 años con el segundo piso. Así es que eso, pues de a poco fueron llegando otras personas, pues los vecinos del frente que ahora no están ahí. Ellos hicieron su casa, mi papá les prestaba, me acuerdo, les facilitaba el agua, la luz para que pudieran empezar a construir. Lo mismo pasó con el vecino, con don Julio, que también llegó posteriormente, y así, pues, casi todos los vecinos se iban ayudando para ir construyendo las casas. En general aquí fueron en forma individual haciendo sus casas cada vecino que llegó. Y después siguió la cooperativa un buen tiempo y después ya construido fue bien complicado, porque nosotros éramos dueños del terreno donde está el comunitario ahí, donde está ahora el hospital, todo eso, el nuevo consultorio, y también toda esta lengua hasta la Universidad de Chile, donde están esos edificios, también eran nuestros. Bueno, y ahí hubo todo el problema de qué se entregaba, qué sé yo, y al último descubrimos que esos terrenos se dejaron pendientes, tal vez con alguna intención de reducir los terrenos nosotros, y nos redujeron terrenos, porque hay casas con muy poco después que la casa de ustedes, chicas, y las casas no iban a ser pareadas, y eso fue un problema muy serio que demoró harto, pero al final todas terminaron pareadas, ¿ya? Y al parecer fue porque se quería hacer una cierta transacción con esos terrenos, y se hizo, con un desmedro grande para nosotros, porque prácticamente se regalaron, ¿ya? Un nutrido grupo de profesores universitarios vivía en esta zona. Le hacen Brown Sur, en Santa Julia, en Los Jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tal vez por eso también se puede llamar que había una villa de profesores, pero no, es porque vivían muchos profesores. Es una comuna que siempre fue muy intelectual, siempre fue de la clase media ilustrada de este país. No de los nuevos ricos que se van a la zona oriente, ni tampoco de esta clase media empobrecida que quedó diseminada por todo Santiago. Siempre Ñuñoa fue la comuna de los hijos de los profesores, de los hijos de los maestros, de los hijos de los profesores, no solamente universitarios, sino que también secundarios, primarios, del Manuel de Salas, del Liceo 7, de todos los liceos comunales que eran vanguardia educacional de esos años. El Liceo Experimental de Manuel de Salas, experimental. Uno de los primeros liceos que fue mixto, provocando el escándalo de las viejas conservadoras de aquel entonces. Habían esas casas, algunos quedaban todavía unas casas que se les llamaba como Casa Callampa, así eran, que vivían aquí en la esquina justamente, que se suponía que eran como los patos malos del lugar. Entonces, pero gracias a Dios a nosotros nunca nos pasó nada. Y en la parte de los almendros hacia el norte se instaló una serie de poblaciones marginales, de poblaciones callampas que se llamaban en ese tiempo, que eran casitas de madera con fonolas. De hecho, el muro de nuestra casa estaba adosado a todas esas poblaciones callampas. Y eso fue por largos años, ¿eh? Eso debe haber sido por lo menos unos 3 o 4 años en que estaban esas viviendas instaladas en esa forma. Ese trozo de Ñuñoa, como gran parte de Santiago, era un trozo de viviendas donde se estaban construyendo casas, pero a la vez había también mucha gente que trabajaba en la construcción de esas casas. Y esa gente vivía también ahí mismo, en el mismo lugar, en la misma zona.
Entonces, para uno como niño, que llegué a los 12, 13, 14 años, era muy común el que uno compartiera los juegos con esos niños de esos obreros que trabajaban en las casas. Entonces, nuestra educación y formación fue muy concatenada con esta amistad con estos niños de estos distintos estratos sociales. Bueno, mi historia aquí en Ñuñoa se remonta estimativamente a los años 68, 69, que no llegué a esta casa, sino a algunas casas de una cooperativa de profesores que está al lado sur de mi casa. Intenté ser parte de esa propietario de esa cooperativa y no me resultó porque era un grupo que ya estaba constituido antes. Sin embargo, por una casualidad del destino, hubo un terremoto, se cayó un muro aquí atrás en la parte sur de mi casa y nos permitió ver este sitio, y ahí empecé la construcción como hormiga, de a poquito a poco, hasta llegar a constituir lo que hoy es mi casa, en la cual vivo del año 1980. Llegué al barrio, yo creo que hace, no me acuerdo específicamente, pero debe haber sido como unos 25 años, hace 25 años más o menos. En términos de infraestructura, de cómo eran las casas, como hace 25 años atrás, no ha cambiado mucho porque estas casas son, imagínate, esta casa donde yo vivo es del año 58, 59, entonces no ha cambiado mucho, han crecido los árboles, eso sí, hay más vegetación, pero el barrio en sí, claro, tal vez yo diría que hay más rejas. Mira, la junta de vecinos que yo recuerdo existió a partir de los 65 en adelante, pero era muy hecho a pulso, muy por el esfuerzo individual, fundamentalmente de un personaje que era don Manuel Pérez, que encabezó la junta de vecinos por largos 4, 5, 6 años. Y prácticamente él era la junta de vecinos, porque era tan activo él que organizaba todas las actividades. Nosotros le ayudábamos en las cosas que nosotros le podíamos ayudar, y él fue el que me designó, eso fue dedocráticamente, me designó como delegado juvenil para que yo organizara el coro juvenil del Parque Con 23 con la dirección del Guatón Barría. Era más que nada por impulso individual de don Manuel, que era muy organizador y muy empujador. Él fue el que prácticamente impulsó la organización de la Junta de Vecinos del Parque Con 23. Pero no tenía sedes y nos juntábamos en la casa de don Manuel. Ahí eran las reuniones, no había sede, no había nada. Ahí era, y todo el resto era pulso. Casa por casa, en fin. En la etapa de la Unidad Popular, la Junta de Vecinos era muy importante, y ahí participábamos mucho nosotros para los temas de, ya por así decirlo, no digo políticos, pero de respaldo a lo que se hacía en ese gobierno. Recuerde que fue un gobierno complejo por la educación, el abastecimiento que era complejo, y ahí había una buena organización por lo menos para nosotros, ¿ya? Una de las presidentes de la Junta de Vecinos era integrante de nuestra cooperativa, era funcionaria y era una dama. Pero funcionaba, diría, a voluntad de ella. Entonces se fue diluyendo el trabajo, hasta que de improviso aparecieron otros personajes cuando ella se retiró. Y empezó a funcionar bien, y empezaron los centros culturales a hacerse exposiciones. Nosotros llegamos a Ñuñoa, digamos el año 68,
vivimos aquí hasta el 73 y luego volvimos el año 84 y llegó el momento en que la antigua presidenta, digamos la señora Teresa Pefort, ya por condiciones de salud un poco, decidió dejar la presidencia, digamos, dejar la directiva. Y entonces un grupo de vecinos nos pidieron a algunos de nosotros, a Mónica Pizarro, Heidi y otros, que postuláramos para hacernos cargo de la directiva. Y así lo hicimos, digamos, logramos conformar un grupo bastante homogéneo, con sus dificultades, pero realmente comprometido, digamos, con la marcha de la Junta, digamos, y de los vecinos. Entre otros estaba Juan José Hulrich, que también un miembro importante de la directiva. Y bueno, nos abocamos a los desafíos que había en aquel momento, digamos. Yo te puedo contar que antes estaba a cargo de la señora Teresa Pefort, que fue una de las presidentas, que no es una crítica, sino que yo diría que no se abría tanto la Junta de Vecinos a los vecinos, digamos. Pienso yo que hubo un proceso como más democratizador con la directiva encabezada por Alfredo, y porque además un grupo de vecinos se dio cuenta que la Junta, no es que se haya dado cuenta, pero tenía conciencia que la Junta de Vecinos es el espacio de representación democrática básica y más importante en el ámbito local. Entonces, se dieron el trabajo de generar como una conciencia entre los vecinos y vecinas para instalar una nueva directiva que permitiera hacer más actividades en pro del mismo barrio, ¿no? Entre las cosas que se hicieron, bueno, fue mejorar las condiciones materiales, la seguridad local, la habilitación de los equipos de computación para hacer talleres, digamos, para la gente. Pero todo esto fue un trabajo colectivo, ¿te fijas? No es el trabajo de una persona. Yo me metí a la Junta de Vecinos invitada por Jimena, que también fue miembro de la Junta de Vecinos, de la directiva de la Junta de Vecinos, porque nosotros empezamos aquí en el barrio, en nuestro barrio, aquí en el barrio, empezamos a hacer lo que se llama la mesa callejera, de juntarnos en la calle, aquí en el pasaje, a tomar once con los vecinos y vecinas. ¿Para qué? Para conocernos, porque si tú no conoces a tu vecino, por ejemplo, ¿cómo lo vas a cuidar? O a tu vecina, ¿cómo vas a saber? Entonces, conversar y tomábamos once, cada uno salía con su tacita de té o café, qué sé yo, y en la mesa, afuera. Lo importante era estar afuera. Yo creo que una de las tareas que las juntas de vecinos tienen hoy día es favorecer este conocimiento personal, digamos, de los vecinos, porque es mucho más difícil, digamos, pegarle a un vecino cuando uno ha estado conversando con él, se ha estado tomando una cerveza, un trago, o ha estado compartiendo alguna preocupación del barrio juntas, que cuando el otro es un desconocido, ¿verdad? La Junta de Vecinos, las juntas de vecinos, es el espacio donde de representación de las inquietudes locales, básico donde se ejerce la democracia. Porque la opinión de los vecinos no es lo mismo que una vecina o un vecino vaya, por ejemplo, a la municipalidad a contar una situación de inseguridad, de
algo que sucediéndole, sino que una junta de vecinos acoja una problemática y esa junta de vecinos trabaje en conjunto con el municipio, con la institucionalidad, en conjunto, porque la municipalidad también es parte de nuestra comunidad, eso es lo que tampoco se entiende mucho a veces, ¿no? La municipalidad, la junta, todos somos comunidad. Nosotros somos un país donde no estamos muy preparados para participar y asumir. Estamos preparados para reclamar, o sea, los chilenos somos reclamones, ¿no? Y exigimos respuestas, exigimos soluciones, pero estamos poco dispuestos a nosotros involucrarnos y aportar con nuestro esfuerzo, con nuestra idea, con nuestras opiniones. Y se logran muchas cosas importantes. Por ejemplo, en el caso de nuestra Junta de Vecinos, logramos algo que parecía imposible, que es una demanda histórica, que es el pavimento de los pasajes, por ejemplo. O sea, ese fue un trabajo realizado en comunidad entre muchos y muchas vecinas. Todos nos fuimos a la calle, todos hicimos puerta a puerta y lo logramos. Cuando fui construyendo esta casa, con esfuerzo, porque la verdad es que no tenía recursos suficientes, obviamente fue de a poco, cimiento, primer piso, después una mansarda. Me di cuenta que las normas municipales eran bastante precisas respecto a la construcción. Incluso tuve que modificar el diseño de la casa para cumplir con una norma determinada que en este minuto no es importante comentar. Y me llamaba la atención que todo el sector, desde Grecia hasta Irarrázaval, vivíamos en casas máximo de 2 pisos, con mucho gusto, de buena construcción, con jardines bonitos, ordenaditas. Y de un tiempo post-golpe, parece que se abrieron las compuertas y empezó el boom de las construcciones en altura en Ñuñoa, que afortunadamente no nos está a nosotros particularmente afectando, pero que uno advierte en los sectores aledaños de Irarrázaval es un boom de construcciones altas que sin duda favorecen la llegada de nuevos ñuñoínos que importa, que se justifican, pero que obviamente también traen consecuencias. Siempre he pensado en la cantidad de agua que se demanda cuando prácticamente se duplica una población, en la viabilidad, porque muchos de ellos tienen autos y salen de los edificios y las calles ya están llenas. Creo que es un problema interesante y serio a tratar. Ñuñoa es un barrio donde los vecinos todavía se saludan cuando se encuentran, aunque no se conozcan. Y esto se va perdiendo con todo lo que es la mega construcción inmobiliaria que va poblando de edificios enormes y donde se pierde absolutamente la identidad de la gente. O sea, es inorgánico, digamos, porque esto se ha ido haciendo por el interés económico de la empresa y por otra parte por la complicidad que han tenido las autoridades, digamos, para autorizar tremendos mega edificios que van liquidando, digamos, lo que es la relación social de los vecinos. Mi deseo es que seamos una comuna absolutamente inclusiva, que respete los derechos de las personas, de todas las personas, de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de las diversidades. Que sea además donde la educación no sea un impedimento, la educación sea gratuita, de calidad, sobre todo de calidad,
donde haya seguridad, que las mujeres podamos caminar por las calles tranquilamente, no solamente las mujeres, hombres y mujeres. Que conozcamos las realidades de nuestros pueblos que habitan en nuestro país, los distintos pueblos. Que sea una comuna donde nos conozcamos todos y todas, que aceptemos la diversidad de todos y todas en términos de ideas, de todo, y que sigamos fortaleciendo la comunidad, el conocernos, el querernos, el cuidarnos, eso. Bueno, para mí un barrio debe integrarse más sus habitantes. Para mí es esencial. O sea, creo que ahí está el acento. Y el segundo, con esa integración, poder hacer frente a los embates que nos da la modernidad. Las juntas de vecinos cumplen un papel muy importante en esto y yo creo que ellas pueden ser un buen orientador y un buen articulador con las autoridades, digamos, para el diseño de esto, de pensar el barrio hacia adelante, hacia el futuro. Yo pienso que tenemos que cambiar primero nuestra forma de ver la vida. O estamos en una sociedad individualista en que yo velo solamente por mis intereses y no me importa lo que le pasa al del lado, o yo estoy inserto en una comunidad donde mi devenir, mi futuro, va a depender también del futuro de los demás. Y en la medida que no podamos entender eso, no podemos mejorar los barrios. Los barrios los vamos a mejorar en la medida en que colectivamente mejoremos la conducta nuestra de una sociedad individualista a una sociedad mucho más colectiva. En la medida que mejoramos la vida colectiva, vamos a mejorar la calidad de vida. Un gran saludo para la Junta de Vecinos y que sigan progresando como lo han hecho, que están muy bien ahora, que sigan trabajando en adelante. Desearles que a todo lo que se está intentando tenga éxito y logre motivar a la gente, especialmente a la juventud y los que somos más viejos también, que nos logren integrar y se trate de recuperar una identidad de lo que es Ñuñoa, ¿ya? Un feliz aniversario a la Junta y por todo su buen trabajo que han hecho, que han construido, siempre preocupándose por todos nosotros, digamos, por todos los de Ñuñoa. Primero pedir una disculpa por haberlos dejado tanto tiempo solos a esos idealistas, porque yo he sido dirigente gremial en otras cosas y siempre falta la presencia de la multitud, de la mayoría de las personas. Y por lo mismo, reconociendo el esfuerzo que hacen, yo les mando un saludo cordial. El que la Junta de Vecinos se haya atrevido a hacerse cargo, digamos, de este buque, ya merece un aplauso. Y luego, yo creo que las cosas que han ido consiguiendo, digamos, las iniciativas que han ido desarrollando, son valiosas y son importantes de desarrollar. Muchas gracias a este colectivo de dirección actual que decidió conmemorar este aniversario. Muchas gracias. Un saludo para la vieja y el nuevo Ñuñoa, que yo quiero que siempre siga siendo exactamente igual.